Estamos continuando con nuestra serie de mensajes que hemos empezado como hace 2 meses. Yo no me acuerdo del nombre de la serie. ¿Ustedes sabrían cuál es? Retratos. Retratos significa una imagen, una foto que apunta a algo. Y el retrato que estamos viendo es uno que apunta a Jesús. No sé si se han dado cuenta, pero las canciones que hemos cantado se dirigen a una persona. Estamos cantando sobre el nombre de Jesús. Y aunque hoy vamos a ver otra vez un pasaje del Antiguo Testamento, sin embargo estamos viendo a Jesús en el Antiguo Testamento. Casi todas las semanas leemos nuestro pasaje del Nuevo Testamento como base. Este pasaje de las Escrituras sirve como base para nuestra serie. Y se encuentra, para aquellos que nos visitan, en Lucas capítulo 4, versículos 25 al 27. Vamos a leerlo rápidamente para ver el contexto de nuestra serie, para entrar entonces al libro que vamos a leer hoy en el Antiguo Testamento. Y otra vez dice, ¡qué torpes son ustedes! A mí me encanta esa frase, ¿verdad? ¡Qué torpes son ustedes! Brian y Luis, qué torpes son ustedes. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, esto es lo que hizo Jesús, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Así que hemos otra vez, como hemos dicho todas las semanas, decidido enseñar a través de algunas de las imágenes de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el lado de la Biblia, verdad, que está escrito cientos de años, aún miles de años antes del nacimiento de Jesús? Sin embargo, las descripciones son tan detalladas y las profecías son tan claras cuando apuntan a Jesús aún antes que Él nació. Y nosotros no elegimos cada domingo el pasaje que vamos a leer en el momento. Es parte de un plan que hemos tomado. Hemos visto en el Antiguo Testamento y hemos hecho un plan los últimos meses hasta el fin de creo que julio. Y hoy nos toca un pasaje en uno de los libros de los profetas, como dijo Jesús por todos los profetas. La semana pasada vimos al profeta Isaías, que nos enseñó o que nos mostró a Jesús. Hoy seguimos con el libro profético de Jeremías. Jeremías es el libro que vamos a estar, así que si tienen sus Biblias pueden ir hacia el libro de Jeremías, capítulo 23. Como tratamos de hacer todas las semanas, también estará en la pantalla atrás mío. Y vamos a leer hoy desde los versículos 1 al 8. La manera que yo lo dividí, arriba puse unos subtítulos que yo les puse para ayudarnos a ver cómo se camina en un pasaje. Y ahí arriba dice el juicio. Vamos a ver o leer acerca del juicio de Dios en los primeros 2 versículos. Después seguimos con otro subtítulo, pero para que puedan ver qué está pasando en este pasaje. Y dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas, afirma el Señor. Por eso, así dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado a mis ovejas, las han expulsado y no se han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos, ahí está el juicio, a ustedes por sus malas acciones, afirma el Señor. Pero sigue, hay una redención del juicio. Versículo 3 dice, al resto de mis ovejas yo mismo las reuniré de todos los países a donde las expulsé y las haré volver a sus pastos, donde crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las pastorearán
y ya no temerán, ni se espantarán, ni faltará ninguna de ellas, afirma el Señor. Ahora seguimos con el pasaje. Aquí nos apunta a nuestra esperanza profética. Dice el versículo 5, vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo, o una rama. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro. Y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra salvación. Amén. Y aquí en el versículo 7 tenemos el resultado de nuestra esperanza profética. Dice, por eso, afirma el Señor, vienen días en que ya no se dirá por la vida del Señor que hizo salir a los israelitas de la tierra de Egipto. Eso es el viejo pacto. Dice, sino por la vida del Señor que hizo salir a los descendientes de la familia de Israel y los hizo llegar del país del norte y de todos los países a donde los había expulsado, y habitarán en su propia tierra. Oren conmigo. Señor, esta es tu palabra. Y en este día estás usando un siervo en cual se traba mucho en el español. Pero tu palabra es clara, Señor. Y nuestros corazones reciben de tu Espíritu a través de tu palabra. Señor, que Jesús se haga magnífico, grande, glorioso en nuestros corazones esta mañana, porque lo necesitamos, Señor. En ese nombre de Jesús oramos. Amén. Creo que está claro con nuestro pasaje que el contexto detrás de la declaración, o cuando pudimos leer la afirmación de juicio de Dios, se puede referir al tema del liderazgo, ¿verdad? Esto nos lleva a nuestro primer punto para hoy. El poder es el punto de la influencia. Y podemos ver porque Dios se refiere a los pastores. Dice, ay de los pastores. En inglés, woe to the shepherds. Que destruyen y desparcen el rebaño de mis praderas. Como podemos ver en estos versículos, Dios está específicamente reprendiendo a los pastores, lo cual es símbolo para todos aquellos que tienen cuidado o liderazgo sobre el rebaño de Dios. Estamos incluyendo a los líderes civiles y los reyes, aún los profetas. Estos son aquellos que tienen posiciones y plataformas de influencia sobre el cuidado cultural y la dirección espiritual del pueblo de Dios. Por eso nuestro primer punto se trata del poder de la influencia, porque es real. Y todos aquí podemos estar sentados sabiendo que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de ser una fuerza de influencia o liderazgo hacia otros, hacia una cultura. Quiero darles una historia. Esta semana yo me voy en unas vacaciones. Gloria a Dios. Y es algo que realmente es bien necesitado, pero es especial porque vamos a tener un family reunion, una reunión familiar, ¿verdad? Y esta es una reunión que se van a juntar muchos familiares del lado de mi abuela, que es madre de mi papá. Este es un family reunion que se ha hecho por muchas décadas, pero cuando falleció la generación de mi abuela, pararon de hacerlo porque ellos se juntaron para que ellos se vean. Vivían en diferentes partes del mundo, en Perú, en Italia, eran misioneros en diferentes partes de este país, así que planificaban juntarse por lo menos una vez cada 2, 3 años. Después de, yo creo que son 15 años, quizás 20, los primos de segunda y tercera generación decidimos hacer otro family reunion. Pero ahora se pueden imaginar, son muchos más primos, porque son los hijos y los nietos de los que eran hermanos de mi abuela. Y bueno, en este retiro va a ser igual que todos los retiros que se han hecho
familiares y es que se va a centrar en dos cosas principales. Una de las cosas es hablar del ministerio, ¿verdad? En mi familia ni puedo contar todos los tártarabuelos, ¿verdad? Así se dice, bisabuelos, que eran parte de algún ministerio, o sea, misioneros o pastores o líderes de seminarios. Así que cuando se juntan, todas esta gente se juntan y hablan a través o sobre las experiencias de ministerio. Y otra cosa, la segunda cosa que nosotros hacemos es la música. Todos de mi familia son parte de algún tipo de música, o que cantan o que tocan instrumentos. Y es algo que siempre cuando nos juntamos lo que hacemos es adoramos al Señor a través de la música. La música en realidad la tenemos en la sangre. Pero bueno, mi abuela, por ejemplo, era también alguien que tocaba música y era una misionera argentina de los Estados Unidos. Estuvo en Argentina unos 30 años. Después de regresar a los Estados Unidos se pasó unos 12 años más o menos, mayormente trabajando como una abuela, criando, ayudando a criar a sus tres nietos. Y de vez en cuando yo cuento la historia de la experiencia que nosotros tuvimos con mi abuela cuando ella estuvo en el hospital a punto de morir. Es uno de esos momentos cuando una familia tiene que decidir, ¿la mantenemos enchufada a la máquina para que mantenga con aliento, con vida, o la dejamos ir? Y la mente de mi abuela era una que estaba completamente consciente, así que ella fue parte de esa decisión. Y yo era joven de 12, 13 años, así que no fui parte de estas conversaciones serias, pero puedo recordarme un momento fuerte. Uno fue cuando ella dijo, ustedes me tienen que dejar ir porque tengo mi ángel sentada allí mismo para llevarme. Esa fue mi abuela. Por lo tanto, 2 días después de eso, nos llamaron al cuarto para despedirnos de ella y me llamaron a mí. Yo me acuerdo, no claramente, pero me acuerdo entrando sin mis hermanos y recuerdo sus últimas palabras, por lo menos hacia mí, que fueron: siempre confía y sirve al Señor y nunca dejes la música. Las dos cosas que se centraba mi familia, el ministerio y la música, que fue transmitido o fue influenciado como legado a mi abuela y también pasado que ella no quería que se muera con ella. Y es por eso que de vez en cuando me ven aquí tocando música. Es por eso que mis padres, cuando necesitábamos a alguien o una pareja que dirijan la alabanza y adoración en el servicio en español, fueron los primeros que se pusieron a servir de esa manera. Y nosotros preguntamos, ¿por qué pasa eso? ¿Es porque la música es algo especial o es porque la música es lindo de hacer? Sí, son esas cosas. Pero yo atribuyo que hay un poder y hay una sensibilidad que Dios le ha dado a la influencia. La influencia que transmite a través de generaciones. Aún podemos decir, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ellos desobedecieron a Dios a través del instrumento de la influencia, ¿verdad? La influencia de una serpiente hacia Eva y la influencia de Eva hacia Adán. Y todos en este lugar tenemos esa capacidad de ser una fuerza de influencia que otra vez trasciende generaciones. Y es esta la razón por la que Dios está pronunciando juicio sobre el liderazgo con el pueblo de Dios. Él dijo en el versículo 2, ustedes han dispersado a mis ovejas. Bueno, cada uno puede hacer su propia decisión, pero a través de la influencia las han expulsado y no se han encargado de ellas. ¿Cómo encargado? Sí, la dirección de ellos en su fe o en su confianza al Señor. Para tener un poco más de contexto, Dios había establecido, como sabemos, su reino y su pueblo para sus propios
propósitos gloriosos. Jeremías en particular fue llamado por Dios para ser profeta del reino del sur de Judá durante sus últimos años antes de su caída al imperio babilónico. La nación de Israel se había dividido, si no saben, en dos reinos separados. Y Jeremías fue llamado a proclamar la palabra de Dios, que es así dice el Señor o afirma el Señor, al reino sur, cual era Judá. Y él lo hizo bajo los últimos 5 reyes de Judá. Y él les advirtió a los reyes y a los líderes una y otra vez, hasta que finalmente la caída del reino fue cuando la idolatría y la desobediencia llegaron a su tope. No solo era un problema con algunos, escúcheme bien, dentro del reino, se había convertido como parte de la influencia en la cultura entera. Y es por eso que la reprensión de Dios es con el ministerio de liderazgo en el pueblo de Dios. Dios sabe, en este caso, el poder que existe cuando un acto de pecado tiene el potencial de convertirse en un patrón pecaminoso. Y después también tiene el potencial de influenciar a una cultura entera, donde un acto de pecado se hace algo aceptado y normal, porque ya es parte de la cultura. Y al fin, lo que pasa es que crea puertas abiertas para las consecuencias de Dios, bajo el juicio justo de Dios. Básicamente la cultura de rebelión que había surgido fue uno de idolatría y desobediencia. No sé qué me está pasando con desobediencia. Desobediencia. Una que dice que no vamos, lo que estaba pasando simplemente, no vamos a confiar en el Señor, no vamos a buscar de Él y por su provisión y protección, en lugar vamos a hacer las cosas que nos hace sentir bien a nosotros. Voy a hacer las cosas a mi manera. Y lo que va a pasar es que voy a influenciar que la cultura haga lo mismo. Por lo tanto, Jeremías tiene un trabajo bien difícil. Es el trabajo que también los pastores de hoy día tienen, que es bien difícil. Es recordarle a una cultura rebeliosa que Dios todavía es dueño del mundo, todavía tiene control de la historia y todavía tiene un reclamo especial sobre los hijos de Israel, aún todavía espera la confianza de los hijos de Israel. Lo que me lleva a nuestro segundo punto, dije el poder de la influencia, pero también podemos ver el propósito de la mayordomía. Porque más que hablar de la realidad genérica de la influencia, una forma más precisa para describir lo que está sucediendo es con el término mayordomía. Los familiares que tenemos, las organizaciones, los institutos, donde Dios nos ha hecho mayordomos. Y todos aquí somos mayordomos de algo, de personas, de organizaciones. Todos nosotros. Noten el énfasis en nuestro pasaje otra vez, cómo se correlaciona los líderes y de quiénes está hablando Dios. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas, afirma el Señor. Por eso, así dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo, lo que está diciendo el Señor, ustedes han dispersado a mis ovejas. Podemos verlo, ¿verdad? Las han expulsado y no se han encargado de ellas. Cuando se trata de Dios y su rebaño, no se trata de solo tener influencia en general, se trata de la mayordomía.
porque es algo que le pertenece a Él. Son sus ovejas, es su rebaño, es su pueblo. La mayordomía es el acto de cuidar algo. Y si Dios me ha creado y me ha llamado y me ha elegido y me tiene en la tierra en este momento para un momento como este, es realmente porque Dios me ha dado el propósito de mayordomía. Ahora vamos a hablar rápidamente de quizás cuáles son algunas de las áreas donde nosotros tenemos mayordomía. Yo creo que Dios ha confiado en mí como mayordomo de mi propio corazón. Si nos fijamos en nuestro pasaje, podemos ver que la profecía enfatiza en que Dios dice otra vez, mis ovejas. Y creo que antes de hablar de la forma en que lidero o influyo a otros, el primer lugar que necesito mirar es en los pastos de mi propio corazón. Amén. Es la realidad de que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Que la sangre de Cristo ha comprado mi vida, lo que significa que pertenezco a Dios. Y digo esto porque es mi corazón que es propenso a caer y seguir las tentaciones de cualquier idolatría que atrae mi ego en cualquier momento. Por eso yo creo que Jesús lo dijo bien, no va a estar en la pantalla, pero lo voy a mencionar en Mateo 7, 3 al 5. Dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no de la importancia a la vaga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte a la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Aquí lo que estamos viendo es mayordomía que se nos ha encomendado para dirigir nuestros propios corazones. Entonces la pregunta que estamos haciendo en este momento, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú para atender a tu propio corazón en el Señor? Me encantaría que antes de que nos vayamos esta mañana de este servicio, que podamos reflejar cómo yo puedo atender a mi propio corazón. Cómo yo puedo hablar con Dios y decirle, Señor, yo te pertenezco a ti. Yo soy tuyo. Yo soy parte de tu pueblo, soy uno de tus ovejas. ¿Cómo me estás dirigiendo a ser mayordomo de mi corazón? Porque después sigue la mayordomía sobre todo lo que están bajo mi cuidado. Es natural también saber que si yo estoy con personas, que yo voy a influenciar a personas. Y yo creo que Dios me tiene a mí como mayordomo a otros que Él trae a mi vida. Puede referirse a nuestros hijos, pero aún más esto se refiere a cualquier persona que recibe de mi influencia. Y Dios me ha encomendado con personas o grupos, no para manipular o controlar o usar para nuestra ganancia, pero para influir en el Señor, como mayordomos del Señor. Entonces, una pregunta también que podemos hacer: ¿pensamos en el legado que estamos dejando atrás a los que están alrededor nuestro? ¿Estamos pensando en cómo vamos a influenciar a los que vienen detrás nuestro? Y hay muchas cosas que son importantes, pero algo que es siempre tan claro para mi vida. Hay cosas que yo le pongo tanta atención y me preocupo tanto por muchísimas cosas, y yo sé que ustedes también. Pero lo que yo quiero es que si hay personas, especialmente mis hijos o los niños, por ejemplo, de esta iglesia, algo yo quiero que se acuerden de mí, es que yo proclamé el Evangelio de Jesucristo. Eso es algo que tenemos que pensar, es algo que tenemos que realizar en nuestras vidas. Por eso nuestro pasaje es aún más explícito en el tercer ejemplo de mayordomía al respecto al liderazgo sobre el rebaño de Dios.
Dios ha confiado en mí la mayordomía en mi iglesia. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto para hoy. Dije el poder de la influencia, el propósito de la mayordomía que Dios nos ha dado y el plan de la iglesia. Aquí podemos ver que la profecía de Jeremías específicamente se refiere al poder de la influencia y el propósito de la mayordomía a través del plan de Dios que se llama la iglesia. Es por eso que a medida que continuamos con versículos 3 y 4, la promesa de Dios dice: al resto de mis ovejas yo mismo las reuniré de todos los países a donde las expulsé, y las haré volver a sus pastos, donde crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellos pastores que las pastorearán, y ya no temerán ni se espantarán, ni faltará ninguna de ellas, afirma el Señor. Dios tiene un plan de influencia sobre esta tierra, esta ciudad y esta comunidad, y ese plan se llama la iglesia. Hermanos, nosotros somos una expresión del cumplimiento de esta profecía. Y la realidad es que también se nos confía este plan de Dios. Por eso, yo soy uno que toma este punto muy serio y espero que ustedes lo hagan también. Es la razón en cual, por qué estamos empezando este servicio en español. No porque tenemos las ganas de hacerlo, no porque no tenemos otras cosas que hacer, porque realmente creemos que somos mayordomos del plan de Dios, la iglesia. Y es la iglesia que Jesús está construyendo. Y la iglesia en cual las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Este plan de Dios es prometido y profetizado al pueblo de donde Dios está refiriéndose a través de Jeremías. Pero la profecía no solamente o simplemente se refiere a la nación literal de Israel. Se refiere a la continuación o el cumplimiento de Israel en la iglesia. Y eso es algo que lo podemos entender para poder recibir de las promesas del Antiguo Testamento. Hay muchas explicaciones que apoyan esto y muchos otros pasajes de las Escrituras que explican esta realidad, pero es simple. Nosotros como iglesia estamos injertados en la herencia de las promesas de Dios. Mi explicación favorita y la más sencilla se encuentra en Efesios 3:6, donde dice: es decir, que los gentiles son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Este pasaje nos lleva a nuestro siguiente punto, que el plan de la iglesia viene también con la promesa de un rey. Y aquí es donde obtenemos nuestro retrato profético de Jesús. Miremos otra vez el versículo 5, dice: vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago, una rama justa. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro. Y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra salvación. Primero quiero explicar qué significa el referido a una rama justa de David, ¿verdad? Es sencillo, el rey que promete Dios tiene que ser un heredero de David. Esto se explica en Mateo 1, en Lucas 3, en otros pasajes donde la genealogía literal se explica desde Abraham a David a Jesús. Y muchos lo llaman o se refieren a Jesús como hijo de David. Pero todo esto se trata del pacto que Dios tiene con David. Se explica en el 2 Samuel 7 del 12 al 17, que sí estará en la pantalla, y dice: pero ahora el Señor te hace saber que será
el quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será el quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real. Ahí dice, para siempre. Estamos hablando de algo eterno. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga algo malo o haga lo malo, hablando de la trayectoria de los otros reyes, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como no le negué se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Y esto fue algo que Natán le comunicó todo esto a David, tal como lo había recibido por revelación. En este pacto, el rey Jesús es el cumplimiento del trono establecido de Dios, que dice que es para siempre. Y dice en el versículo 5 de Jeremías 23 que Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará segura y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra salvación. Ahora, cuando yo veo algo así, que se trata de una sabiduría justa, que Él reinará y practicará derecho y la justicia, me hizo acordar de un artículo que leí en la revista Forbes. ¿Conocen Forbes Magazine? No sé si ustedes saben, pero hay un programa de televisión que recibe más, ¿cómo se dice? Más viewers. How do you say that? What is it? Audientes que cualquier otra persona o cualquier otro programa de televisión. Tiene 10 millones de espectadores. Ahí está. Diariamente, más que Ellen, más que Dr. Phil, más que Fox, más que CNN. Y no sé si ustedes sí saben, pero ¿conocen de Judge Judy? Judge Judy, que es, en español sería, otro show sería Caso Cerrado, ¿verdad? Pero esto me hizo darme cuenta que todos desean o anhelan la justicia hecha correctamente. La realidad es que realmente tenemos buenas noticias sabiendo que tenemos un Dios que ha enviado un rey, quien será un juez justo y definitivo, quien rinde el juicio perfectamente, sabiamente sobre todas las situaciones del mundo y que tiene dominio judicial sobre todo lo que me pasa en mi vida. Todo. Y en eso yo puedo descansar. Es algo que todo el mundo anhela y es algo que podemos esperar a través de Jesucristo. Finalmente, para cerrar, esto nos promete o nos lleva a nuestro último punto, la promesa de un reino. Y dice en el versículo 7, por eso afirma el Señor, vienen días en que ya no se dirá por la vida del Señor que hizo salir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino por la vida del Señor que hizo salir a los descendientes de la familia de Israel y los hizo llegar del país del norte y de todos los países a donde los había expulsado y habitarán en su propia tierra. Me encantaría cerrar hoy, ya que estamos fuera de tiempo, con un llamado de compromiso. Y ese compromiso se basa en nuestro punto sobre la mayordomía, ¿verdad? Por favor, conmigo quiero que tengan este compromiso, ¿verdad? Es
es uno que podemos reafirmar en los lugares donde tenemos mayordomía. Nosotros vivimos en un día donde la teología sana de quien Dios es y quien somos nosotros se está distorsionando con una narrativa que se centra en el ego del hombre en vez de la gloria de Dios. Y una de las cosas que fue el motivo de influencia que hizo decaer al pueblo de Israel fue esto mismo. Quiero leerlo para terminar y con esto nos vamos. En el capítulo 23, 16 al 17, dice, así dice el Señor Todopoderoso. No hagan caso de lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas. Cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. A los que me desprecian les aseguran que yo digo que gozarán de bienestar. A los que obedecen los dictados de su terso corazón les dicen que no les sobrevendrá ningún mal. En otras palabras, ignoran la verdad de Dios y no ignoran las palabras de Dios. Entonces el compromiso que quiero cerrar es este. Nosotros tenemos a un rey y pertenecemos a un reino. Y de ese rey, de ese reino, mientras Dios no tiene en esta tierra, somos mayordomos. Ayúdennos a nosotros como iglesia mantener la mayordomía de que es el Evangelio de Cristo, sana y saludable para el corazón de todos los que creen en Él. Amén. Oremos.